Hola, queridos hermanos. En este video vamos a hablar sobre la última plaga de Egipto y la celebración de la Pascua del pueblo de Israel. Pascua significa pasar por alto. Por eso se entiende que la marca que hicieron con la sangre del cordero en los marcos de la puerta al pueblo de Israel era para que el ángel, cuando pasara, matando a los primogénitos en Egipto, pasara por alto ese hogar. Vamos a leer en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 3, que dice así: El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y le dijo: Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: El día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. El versículo 5 sigue diciendo: El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto. Podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y lo untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. En el versículo 12 continúa diciendo: Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a la primicia de cada cría de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentran. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán con una ley permanente que pasará de padres a hijos. En las anteriores plagas Dios no le había pedido nada al pueblo de Israel para excluirlos de las consecuencias de esa plaga. Pero en esta 10ª plaga les pide que hagan algo. Para que el ángel pase de alto, tenían que sacrificar un cordero, macho y sin defecto. Ahora vemos la simbología con Jesús, porque nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, que fue nuestro sacrificio, como un cordero sin mancha, sin pecado, para que no muramos en nuestros delitos y pecados. 700 años antes de Jesús, el profeta Isaías lo dice en el capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Los religiosos de la época contemporáneos de Jesús no interpretaron lo que le decía con tanta claridad el profeta Isaías. Dijo que iba a padecer, que su muerte iba a ser para expiación de pecados, que significa perdón de pecados, con la aclaración de que vivirá por largos días, o sea, para siempre, y que la voluntad de Dios será en él. Es exactamente lo que hizo Jesús: morir y resucitar al tercer día. Luego Juan el Bautista lo anuncia. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 29, dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús viniendo a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Luego lo dice nuevamente, en el mismo capítulo 1 de Juan, pero en el versículo 36. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: Miren, este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista se lo decía al que quiere escuchar. Se lo decía a todos los que estaban ahí presentes, que Jesús era ese Cordero de Dios, el que decía Isaías, que iba a quitar el pecado del mundo. Para demostrar que la ley y los mandamientos no podían librarnos de los pecados. Por más que nos esforzáramos por nuestros propios méritos, no podíamos recibir ese perdón. Que necesitábamos de la gracia de Dios para recibirlo. Que muriera un justo por los injustos. Cristo Jesús dio su vida para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. También Pablo lo dice, lo expresa en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos 3 al 5. Dice así: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El mundo piensa solamente en satisfacer su cuerpo, pero nosotros sabemos que somos más que un cuerpo, somos espíritu y necesitamos de Dios para satisfacernos, para sentir su paz, para tener ese alimento espiritual que necesitamos cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando hablamos del Señor, porque nosotros vivimos en el Espíritu, andamos no por vista, sino por fe. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21 dice esto: Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. La Pascua de los israelitas recuerda el sacrificio de un cordero para que el ángel pasara por alto y no muriesen los primogénitos del pueblo de Israel. Ahora nosotros tenemos a Jesús, es nuestra Pascua, porque gracias a su sacrificio Dios pasa por alto, perdona nuestro pecado. Si arrepentidos vamos a su presencia. Por eso decimos gloria a Dios por su amor y por su misericordia. Dios los bendiga y sean de bendición.